Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI. Estamos aquí en sede norte, como seguramente también están en sede Valbuena, y en cada iglesia adorando y bendiciendo a nuestro Señor. Les damos gracias porque nos acompañan, pero principalmente gracias a Dios por esta alabanza, por esta adoración. Gracias a nuestro Padre que nos permite reunirnos domingo a domingo para recibir de su palabra. Pero yo no sé ustedes, pero sí me amo recibir de su palabra, pero amo más cuando podemos adorar juntos, en familia, cuando realmente Dios nos hace el favor, porque eso es lo que hace Él, nos hace el favor de poder escucharnos. Ama escuchar a su pueblo adorar, ama a su pueblo cantar, ama a su pueblo cuando lo ve danzar, aunque tú no lo creas. Él ama todo lo que podemos hacer en su nombre. Amén. Amén. Pues bien, quiero contarte antes de comenzar la prédica y antes de que oremos para que Dios dé revelación y abra nuestro entendimiento, que a lo largo de la semana hubo una batalla espiritual, por lo menos en mi cabeza, en mi cuerpo también, y sé que la hubo también en muchas personas. En mi caso, dolor de cabeza bastante fuerte, que no paraba ni con una pastilla ni con dos. Platicaba con Dios en las madrugadas, me preguntaba qué pasaba, y pues bueno, también hubo quien tenía dolencias físicas, dolencias emocionales, dolencias almáticas, que algunos me escribieron a lo largo de la semana. Y fue cuando justo di en el punto, Dios me permitió dar en el punto en el que había una guerra espiritual a lo largo de la semana. ¿Pero por qué guerra espiritual? Porque cuando Dios empieza a acomodar nuestra mente, alinearla a nuestro corazón, tiene que dar a conocer, o tiene que, ¿cómo se le puede decir?, expresarse de que está viendo toda esta revolución en alguna parte y ocurre en nuestro cuerpo. Puede ser que se permea en nuestro cuerpo y es lo que hace que sintamos esa dolencia física. Y en mi caso así fue, y lo descubrí, ¿sabes dónde? En mi terapia. En mi terapia del jueves. Después de la terapia continuaba con el grupo pequeño, pero Dios no me dio ni siquiera un minuto para llorar. No me dio ni siquiera, porque ya eran 9:03 y yo ya tenía que entrar con el grupo pequeño. No me estoy quejando, les estoy contando. ¿Por qué? Porque justo Dios utiliza también la ciencia, y yo te invito de verdad a que si estás tomando terapia, la concientices, y si no estás tomando terapia, tómala, busca marchar con esta parte de Dios que es la ciencia, que también nos da revelación. Y entonces, al poder marchar yo con Dios y poder entender cuál era la guerra, es donde me muestra el título de hoy de esta prédica, 1,80 de estatura. Ya me había dado esta palabra o este título, 1,80 de estatura, hace unos meses, pero la verdad es que lo anoté en alguna parte y no había concientizado de qué era lo que quería nuestro Señor que habláramos. Pero hoy ya aterricé y puedo compartirlo. Maravilloso es nuestro Señor, que nos permite aterrizar a quienes predican. Tere lo entenderá, Miri lo entenderá, que nos permite aterrizar y entonces ya poder compartirlo. Es más, pudiera ser que todavía lo estás viviendo, todavía estás en el trayecto y te permite compartirlo. Y lloras en el trayecto, y no significa debilidad, significa que estás dejando que Dios obre en ti. Amén. Amén. Pero quiero que le añadan a ese punto de 1,80 de estatura, le añadan un consejo que te da nuestro Señor allá abajo, quienes están allí. 1,80 de estatura, alcanzando la madurez espiritual. ¿Ok? En lo que ellos lo ponen. Vamos a orar para que Dios dé revelación y para que alma, cuerpo y espíritu se alineen, para que abran sus oídos y realmente llegue el mensaje y atraviese como espada de doble filo. ¿Alcanzando qué? Perdón.
alcanzando la madurez espiritual. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres tú quien pone y dispone esta palabra. Porque eres tú, Padre, quien a lo largo de la semana has mostrado tu misericordia a través de las pruebas. Nos has hecho fuertes a través de tu Espíritu y nos traes esta palabra. Que sean tus dichos en mis labios, Señor, y en cada predicador. Que seas tú, Padre, y que la carne mengue en su totalidad para que tu pensamiento y tu Espíritu, Señor, atraviese cada uno de mis hermanos y en cada uno de nuestro espíritu. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. No sean hermanos, me pasen mi agua. Así está perfecto, Pase. Muchas gracias. Bien. Ok. Una disculpa. Bien. Pues bueno, quiero contarte algo que tú ya sabes, que cuando nacemos, para quienes son madres o tú mismo, cuando comenzaste a crecer, cuando naciste, la demás gente espera de alguna manera que nosotros o los bebés vayan creciendo, vayan madurando, vayan caminando y de ser necesario, pues todo se queda en el peso de los padres para poder crecer. Absolutamente todo queda en el peso de los padres. ¿Qué queda en el peso de los padres? Poder alimentarnos, poder vestirnos, poder protegernos, poder enseñarnos absolutamente todo. Todo siendo bebés hasta llegar a 3, 4 años, absolutamente todo, inclusive ir creciendo a la adolescencia, todo es bien aprendido por parte de nuestros padres. Y digo bien aprendido porque a la justa medida en lo que ellos nos han dado es lo que hoy Dios ha dispuesto, porque es con lo que ellos nos han llenado de herramientas. Pero ¿qué sucede cuando un bebé no está creciendo y de repente dices, ah caray, ya tiene 1 año, pero no está teniendo una estatura promedio de lo que tienen los bebés a esa edad? Que exactamente, dice Monse, me asusto. Efectivamente, se asustan los papás primerizos o los que ya tienen pues algún conocimiento. De todas maneras les preocupa y les ocupa llevarlo al pediatra, saber qué está ocurriendo, por qué razón no está creciendo, y utilizan todas las herramientas que son el pediatra, medicamentos, estudios, todo lo que hay hoy en día para que ese pequeño bebé o ese niño realmente vaya creciendo. Pero bueno, eso es en este mundo, obviamente, y pues en el mundo espiritual también existe por parte de Dios esta preocupación de cuando llegan los bebés espirituales, cuando aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero llega un momento en el que puede que Él los mire y puede observar que no hay crecimiento, que se están estancando. Yo quiero contarte, antes de entrar a fondo con la prédica, que cuando yo iba en la secundaria, pues mi anhelo era crecer justo a esa estatura que estoy poniendo el título, de 1,80 de estatura. Era mi anhelo, y entonces para poder yo alcanzar esa estatura, porque en la secundaria tú ves crecer normalmente a las personas, a los compañeros, los ves crecer, los ves desarrollarse, y yo decía, ah caray, como que eso no me está sucediendo a mí, como que los demás están creciendo, están adquiriendo cuerpo, estatura y muchas cosas más, pero a mí no me pasaba. Y entonces, ¿qué hice? Pues me metí a un grupo de básquet, a un equipo de básquetbol, y pues me hice muy trucha para las canastas. De hecho, yo era la que estaba para meter las canastas. ¿Cómo se le llama? No recuerdo, pero es el que está pegadito. Ah, ¿cómo? El poste. Ese, para meter las canastas. Me hice muy hábil en eso. Adquirí condición. Era muy buena, tenía muy buena condición. Hoy tengo pésima condición. Pero bueno, exacto, pequeñita, y me daban unos pases, pero buenísimos, era muy buena. Pero de la estatura, nanay. Estuve casi 2 años y nomás no crecía.
momento en el que me resigné. La verdad es que ya lo dejé pasar y dije, bueno, ya no me voy a desgastar, me doy cuenta que definitivamente no voy a estirar y pues bueno, le di la vuelta a la página y continué mi vida. Pero justo esta semana, al estar haciendo también un sondeo en mi grupo pequeño y un sondeo en las clases que estoy dando de centro de capacitación, me fui dando cuenta justo de esa guerra espiritual que les comentaba al principio, pero también me di cuenta de que no nos percatamos nosotros mismos, no nos cuestionamos, sino esperamos que el otro nos comente, nos diga, no nos cuestionamos si realmente estamos creciendo, si estamos madurando espiritualmente. Dejen de lo físico, de lo que yo me preocupaba. No nos percatamos si sí estamos haciendo las cosas conforme a Dios. Normalmente esperamos a que el otro nos diga nuestros errores. Normalmente esperamos a que el otro nos aliente. Normalmente esperamos a que el otro nos diga. Y entonces, en el caso nuestro, como les decía, como cristianos, nuestro Señor sí vive ocupado y preocupado por nuestro crecimiento. Él realmente quiere que nosotros tengamos una visión de reino totalmente distinta a lo que nos presenta el mundo allá afuera. Pero bueno, ¿cómo saber realmente que estamos madurando? ¿Cómo saber realmente? ¿Cómo realmente podemos nosotros escudriñarnos a nosotros mismos y examinarnos? Porque pudiera ser que alguien nos diga, como yo en su momento me conformé con la estatura que tenía y me resigné, puede ser que alguien nos diga, Rose, yo estoy bien así como estoy, sin que me digan absolutamente nada, así estoy bien. Vivo feliz con lo que tengo, es más, vivo feliz con lo que obtengo espiritualmente. ¿Sí? Tengo un buen trabajo, medio tengo salud, medio entiendo el Evangelio, pero vivo feliz. Puede ser que me lo digas y es válido, porque cada quien tiene un libre albedrío. Es correcto y es bueno respetarlo. Pero tengo que decirte algo, sí hay un pero. Yo, Rose, o las personas que estamos de alguna manera dando dirección a los demás, tratando de dar dirección a un lugar que es una congregación, no podemos dejarlos así. Nosotros tenemos que rendir cuentas de ustedes. Es tarea de quien es líder, de quien es pastor, de quien es maestro, inclusive es tarea de tu hermano que lleva un poquitito más que un bebé en el Evangelio, decirte y exhortarte que no te puedes conformar con ese tamaño. No te puedes conformar con ese tamaño. ¿Por qué? Hay una razón imperiosa, la principal. Cuando te conformas con ese tamaño, con esa estatura limitada de lo que recibes del Evangelio, te estás alejando de Dios. De verdad, concienticemos esta mañana, te vas alejando de Dios. Es como cuando estabas en la escuela, ¿qué pasaba si no estudiabas cuando venía un examen? Reprobabas y te ibas alejando cada vez más de tus conocimientos y no lo tenías fresco, y para cuando llegaba ese examen, ay, no lo estudié, o no me acuerdo, o cómo le voy a hacer. Es más, se te hace fácil un 6, un 5 y no volver a estudiar y seguir con esa temática en tu vida. Lo mismo pasa en el Evangelio. Por eso es imperioso que si nosotros o quien te está exhortando se está dando cuenta de algo que tú no quieres darte cuenta, lo tomes realmente como un buen consejo. Por eso hoy al inicio decía que esta espada de doble filo realmente entre en el cuerpo, el alma y el espíritu, porque también vivimos en una mini conciencia de recibir el Evangelio. Venimos cada domingo a recibir prédica, a recibir palabra, pero en ocasiones con una mentalidad limitada. Si es tu caso, hoy nuestro Señor
tiene la respuesta de cómo podemos cambiar esta mentalidad. Si no es tu caso, ¿qué crees? La tienes más complicada porque es tu tarea exhortar al de al lado. Es tu tarea compartir el Evangelio. ¿Amén? Amén. Bien. En 2 de Pedro, antes de que abras tu Biblia, en 2 de Pedro quiero comentarte. En la primera parte, en el primer capítulo, nos hace un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que lo leas en tu casa detenidamente. Nos vamos a meter en un versículo, pero quiero contarte esa parte. En 2 de Pedro, en el primer capítulo, habla y nos recuerda totalmente de esta parte en la que Dios ha hecho por nosotros. Desde darnos libertad, amor, compasión, todo lo que ha hecho. En la segunda parte nos habla de la falsa doctrina, ¿sí? Te estoy haciendo un pequeño resumen, todavía hasta te estoy ayudando. En la segunda parte te habla de una falsa doctrina en la que tenemos que tener cuidados. Y en la tercera parte, en 2 de Pedro, ahora sí, número 3, 17-18, para que me acompañes. 2 de Pedro 3, 17-18, nos dice, si ya lo tienes, dime amén. Amén. Amén, amén. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de lo inicuo, caigas de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia. Quiero recalcarlo, dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuestro Señor nos confirma en 2 de Pedro que todo el tiempo quiere vernos crecer. No hay un límite para Dios. No hay ese límite que pudiéramos crecer físicamente. No lo hay para Dios. Y Él nos dice crecer en todo momento. No hay límites. Pero bueno, entonces, ¿por qué debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador? ¿Te has preguntado por qué razón tenemos que crecer? Ya hablábamos al principio de que el no crecer, el estar estancados nos va a alejar de Dios. Porque puede que hagas las cosas de Dios o creas que haces las cosas de Dios allá afuera. Puede que ayudes a tu prójimo con dinero, con comida. Puede que ayudes a tu prójimo a cruzar la calle, o puede que hagas tu oficio o a lo que te dedicas con mucho amor. ¿Eso le ayuda a Dios? Yo pregunto, ¿eso le ayuda a Dios? Eso le glorifica efectivamente a Dios. Esa parte tuya le glorifica a Dios. Pero aquí realmente lo que le importa a Dios para que no se convierta en algo muerto, ¿sí? Para que no se convierta en una acción muerta, tiene que tener el efecto del crecimiento espiritual. Tiene que tener un efecto, porque de nada sirve ir allá afuera y hacer cuando nos pasamos de largo la palabra de Dios, porque entonces no hemos aprendido realmente el significado de lo que es el Evangelio. ¿Sí se entiende? Podemos allá afuera hacer y construir, compartir muchas cosas, pero si Dios no ve ese crecimiento, nos va a exhortar. Y puede ser que tú digas, ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo hago por el otro? ¿Por qué si yo pienso en Dios? Parece que no tiene un efecto en mí porque estoy pasando por ansiedad, por derrota, por dolor, por pensamientos cautivos, y sigo recordando el pasado y tengo heridas y no puedo avanzar. Justo es porque estamos haciendo allá afuera obra muerta, porque no nos escudriñamos de manera personal para decir qué tanto estoy creciendo, y no le creemos a Dios que realmente nosotros somos hechos a su imagen y semejanza.
Dios quiere que seamos como Él. Su Evangelio lo dice en Romanos 8:29. Acompáñame. Romanos 8:29 nos dice, si ya lo tienes, dime amén. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice ahí? Que somos hechos a su imagen, que somos hechos como Él, que realmente estamos predestinados para crecer, estamos predestinados para avanzar, no para estancarnos. El hecho de que algo nos esté funcionando en la vida, por ejemplo, si tienes un trabajo y te está yendo excelentemente bien, y va conforme a la voluntad de Dios porque eres obediente, porque no te metes en cuestiones de corrupción, porque haces las cosas conforme a Dios, efectivamente le agrada a Dios. Pero a Él lo más importante es crecer, tener una estatura mucho más de lo que nosotros podemos ver. Y nos dice que somos hechura suya y estamos predestinados para crecer. Si soy semejante a Dios, ¿tendré límites entonces? No. Inclusive dice en parte del Evangelio que los apóstoles en su momento ya tenían el Espíritu de Dios en ellos y podían sanar enfermos. Es que vivimos limitados a creer lo que somos capaces de hacer. Vivimos limitados en solamente recibir lo que tenemos aquí en la iglesia. No quiere decir que lo que nos dan en la iglesia entonces no tiene la grandeza de Dios o el reino de Dios. Pero ¿qué tanto te mueves tú por tu propia inercia, por tu propio pensamiento para poder crecer? Ahora bien, preguntando y escudriñándote realmente y haciendo un análisis en tu mente y en tu corazón de cuánto es lo que estás creciendo de la mano de nuestro Señor. La segunda razón por la que Dios quiere que crezcamos es para protegernos de falsas profecías. Y que nos quieren proteger de ese lobo que está con un traje de piel de oveja. De cuando alguien te muestra el Evangelio creyendo que puedes pecar y que puedes hacer de tu vida lo que quieras y que de todas maneras te va a perdonar. Es algo que quienes estamos aquí al frente no podemos permitirnos. No podemos permitirnos mostrarle a la gente un evangelio light, un evangelio que solamente te limita a lo que recibes aquí y no te hace reflexionar ni pensar realmente lo que estás haciendo allá afuera. Segunda de Pedro 2:1-3 nos dice, Segunda de Pedro 2:1-3 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no será tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué ocurre con esta parte? Segunda de Pedro le está hablando a gente que ya lleva tiempo en el Evangelio, y hoy los que estamos aquí, me parece, y se mueve un poco la cabeza, somos gente que ya llevamos en el Evangelio. Y si te leo este versículo y no lo logras entender, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a otra traducción para poder entender. ¿Te das cuenta de ese salto? Si no lo logro entender, entonces me voy a otra traducción. Esa misma manera es la que nos hace realmente ser, como dicen
autodidactas para poder entender lo que quiere Dios de nosotros. Dios nos predestinó a la semejanza de su Hijo y quiere protegernos de los malos mensajes que se nos pueden dar. A lo largo de la semana, haciendo un sondeo de la manera en la que predicamos aquí al frente, pude darme cuenta que algunas personas consideran poco o mucho alimento dependiendo quién predique. Y yo me quedé, qué barbaridad. De verdad, qué barbaridad. Pero también hubo un momento en el que lo pude entender. ¿Por qué? Porque dentro de este sondeo había ovejas bebés. Pero estas ovejas bebés creen que depende de quién predique lo que tú puedes recibir, cuando no debía ser así. Entonces, si viene un lobo vestido de oveja y te predica el evangelio donde la santidad es malentendida y la santidad resulta que la entienden mal, y entonces toman la gracia como que puedo pecar cada que a mí se me antoje y de todas maneras tengo un Dios misericordioso que me va a perdonar y que de todas maneras me va a limpiar, ¿está bien? Por eso sentí en la semana una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque estamos malentendiendo muchas cosas del evangelio. No se trata de, es que dependiendo quién predique, entonces. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios, como va a predicar Rose, o va a predicar Piri, o va a predicar Sam, entonces, es Sam, déjame, le doy mi fortaleza del Espíritu Santo y que desciende el Espíritu a un 20%. Por supuesto que no. Entonces, como va a predicar la pastora Liliana, ¡pum!, lleva años en el Evangelio, vamos a darle el 100% del mover del Espíritu Santo. Pues ni que Dios fuera quien. Entonces sería también malentender el Evangelio que si entonces hay personas en un ministerio, en cada ministerio, como alabanza, como penitenciaría, como artes, como mujeres, como sonido, entonces Dios les da así nada más poquitas cosas a cada uno. ¿Le da poquito Espíritu Santo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y la gente puede decir, en algún momento de su vida, cuando recién entra a la iglesia, es que no me gustó como predico, es que le falta, es que en esta iglesia siento que no. Como oveja bebé te lo entiendo, porque lleva poco a poco ese toque, ¿sí?, que el Espíritu Santo le da hasta que acepte a Cristo como único y suficiente Salvador y dé el permiso de que nuestro Dios haga en él, porque el mundo espiritual se maneja ¿por qué? Permisos. Por permisos. Pero quienes llevamos tiempo en el Evangelio no podemos vivir limitados. Si hoy Dios ya me permitió escuchar a estas ovejitas creyendo que depende de quien esté enfrente, ¿qué tengo que hacer yo, Rose? ¿Darme la media vuelta y decir pobres ilusos? No. Mi tarea es decirles que no es que el lobo se ponga piel de oveja y se pare enfrente, no. El problema radica en quienes estamos realmente alrededor cubriendo al rebaño del Señor. Porque la única manera en la que ese lobo se pueda meter es que nosotros desatendamos la casa de Dios, desatendamos el Evangelio, y que los mismos líderes, ancianos, pastores que estamos aquí enfrente no hagamos nada para crecer y entender que la estatura del varón perfecto se trabaja a diario de la mano de Dios, no esperando que Él sea el que nos la dé nada más así.
no estoy enojada. Solamente hoy me apasiono porque Dios me dio revelación a lo largo de la semana para que trabajemos más, para que hagamos conciencia del amor que Dios nos ha dado. Porque haciendo un recuento de tu propia vida, vamos a suponer que mucha gente, como lo decía, vive en esa zona de confort y dice, yo no quiero, yo me conformo con ir a la iglesia y estar ahí. Déjame así como estoy. Puede ser que esa persona sea feliz, pero sí tenemos que decirle a esa persona que tiene que haber un antes y un después de Cristo. Que efectivamente yo, si en mi pasado fui adicta a algo, pero no maté a nadie, era feliz, mi familia me amaba, tenía lo que quería, pero pregúntame, realmente si era feliz, realmente entendía el propósito de mi vida, no. Entonces mucha gente llega aquí buscando de Dios, ¿sí? Y lo encuentra, pero no entiende el propósito del Evangelio, no entiende el propósito de la santidad, no entiende el propósito de la gracia. Y no es que sea tonto, es que es nuestra tarea compartir realmente las cosas de Dios, creyéndonos realmente que nosotros tenemos la altura y vamos a conseguir la altura del varón perfecto, porque hemos sido hechos a semejanza de Dios. A mí me ha costado entenderlo, sí, pero aquí estoy parada, aún con los nervios que te da estar aquí parado, aún creyendo recibirán o no recibirán, ¿eso qué me importa? Dios lo hace. Dios es el hacedor en cada uno de nosotros. Ahora quisiera realmente que al concientizar no nos conformemos con lo que recibimos aquí. Hagamos el Evangelio carne, sangre, cuerpo, espíritu, que realmente lo hagamos visible en nosotros. Algo que yo veo mucho menos en la iglesia, y por lo menos en esta, y me gusta mucho, veo menos crítica. Sí veo menos crítica entre nosotros. De verdad la veo mucho. Lo que veo más son huequitos justo de los bebés espirituales a quienes hay que ayudarles a realmente entender el Evangelio. ¿Y cómo hacer una conciencia de si nosotros que estamos aquí ya conociendo un poco más del Evangelio, de si estamos creciendo o no? Te voy a dar estos puntos, te voy a regalar estos puntotes que Dios quiere que escuches, de las señales de nuestro crecimiento. Si tú tienes y cubres estas señales, está muy bien, vamos a multiplicarlo. Si no tienes o alguna como que te falla y cojeas, no importa. Puedes pedirle a Dios que te ayude para que no cojes de esa parte, para que realmente podamos hacer del Evangelio el reino de Dios. Si tú en estas señales te das cuenta que estás cada vez más consciente de nuestra pecaminosidad y de nuestras debilidades, quiere decir que sí estás concientizando. Si cada vez te vas dando cuenta de que el pecado ya no marcha contigo, de que inclusive el pensamiento de crítica ya no marcha contigo, quiere decir que vas por buen camino. Cuando la mente cambia y en lugar de ser un pensamiento crítico, se convierte en una exhortación de amor totalmente distinta, entonces quiere decir que estás permitiendo que Dios obre en ti. A mí me pasaba mucho cuando regresé a la iglesia por segunda vez, que me decían algo y yo lo veía como crítica, porque tenía miedo de equivocarme, tenía miedo de fallarle a Dios, porque no me perdonaba muchas cosas, porque sentía que quienes se habían quedado en el lugar probablemente iban a estar viendo solamente mi error. Es desgastante vivir así, es triste vivir así,
Tuve que tener nuevamente un cambio de mente para poder saber que si alguien te da un consejo, una exhortación, mi propia esposa me decía como que estás a la defensiva, como que no estás teniendo una buena mente para captar las cosas. Pero cuando ya comencé a captarlo de otra manera, pude entender que eso te va a dar paz, que eso te da paz. Te conviertes en menos receptor de la crítica y la construyes de otra manera y te vuelves en menos crítico de los demás. La segunda señal, nuestra reacción ante el pecado en nuestra vida es rápida para repelerlo. Es decir, si algo me va a hacer pecar, ya la pienso 2 veces. Si voy a lastimar a alguien, ya la pienso 2 veces y reaccionas y ya no lo haces. Es más, ya no lo haces con alevosía y ventaja porque ya el Espíritu Santo te ha dado escudriñamiento en el corazón, no sé si se diga así o lo estoy diciendo mal. Hace que tu mente realmente reaccione y tu corazón se unan para decir, eso no está bien. Eso que estás a punto de hacer no está bien. Y es que estos pensamientos que les estoy diciendo es un cambio de mente. Es algo que lo tenemos que hacer tanto afuera como adentro. Es más, dentro de los pecados viene el no respeto al otro, de lo que está haciendo. Si apenas está creciendo en el Evangelio, tu deber es exhortarlo en amor, no criticarlo. Si lleva tiempo en el Evangelio y escuchas que está pasando por debilidad, mejor detén también tu crítica. Es que todo es junto con pegado. Dios nos detiene y hace que redarguye y dice, ya no. Ahorita que veníamos, no voy a contar a fondo, pero ahorita que veníamos hacia acá, me venía diciendo, Cris, hoy ya sé lo que no debo de hacer. Hoy ya sé que no quiero hacer esto porque no quiero lastimar. Eso es crecimiento espiritual. Eso es poder llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer para que sea una cerca cubriendo a las ovejas, que seas tú parte de esa cerca cubriendo a las ovejas, para que no tengan esos pensamientos de creer que te puedes ir a hacer y regresar y que no va a ocurrir ninguna consecuencia. Sí, la va a ocurrir. Si pecas hay una consecuencia. Si criticas al otro va a haber una consecuencia. Si no alertas al otro de lo que puede ocurrir, hay una consecuencia. Tercer punto, el cómo puedes saber si estás creciendo. En medio de las batallas espirituales, que esto conlleva los pensamientos, conlleva tu alma, conlleva tu corazón y hace que se contriste el alma y el espíritu, ya no vas a ver lo duro y lo tupido, ya no te va a dar miedo, ya sabrás que vas a terminar en victoria, que lo que quiere Dios es mostrarte algo. Eso es una señal de que estás creciendo, de que estás madurando, de que esa estatura te viene valiendo, porque realmente Dios te va a llevar de más a más. Esa es otra señal, saber realmente que en medio de la tormenta está Él. Y ahora bien, hablando de estas tormentas, cambiando la mente y la perspectiva de las cosas, hubo un consejo que escuché a lo largo de la semana de un pastor, que él decía que en este proceso de cambio de mente utilizaba una palabra: velo como que viene de mí. Él, estando en medio de una tormenta, dijo: ya me cansé de ver o sentir que todo es prueba de Dios y que no me va a salir bien y que entonces me va a atacar el enemigo y que entonces no voy a salir de esta y que entonces mis finanzas y la salud, y creer que todo es para mal en lugar de para bien. Y entonces este pastor dice: ¿por qué no piensas que Dios te está diciendo al oído: velo como si viniera de mí?
Ese es un cambio de mente. Te voy a poner este ejemplo. Si a lo largo de la semana yo tuve este dolor de cabeza, que era una migraña que me duró como 2, casi 3 días, pude cambiar y lo logré gracias a Dios, y logré pensar en mi mente y sentir en mi oído como si Dios me dijera: viene de mí, cálmate tantito, viene de mí, algo quiero decirte, algo quiero que entiendas. Si has perdido a alguien, espérate tantito, viene de mí, algo bueno tiene que suceder. Si has perdido la confianza, espérate tantito, esto viene de mí. Necesito que recuperes la confianza, abras tus oídos y te des un pequeño tiempo, espacio para ti, para poder entender lo que te quiero decir. Si los hijos se fueron de casa, espérate tantito, viene de mí, porque yo te cubro, porque yo te doy mi espíritu para que te dé fortalezca. Si algo que estás emprendiendo aún no funciona, espérate tantito, viene de mí. Y créanme que es una lucha, pero quien quiere crecer realmente y madurar, esa lucha dura 1 o 2 días. Ya no dura el sentarte en un rincón sin saber qué hacer. Ese es el reflejo también de la madurez. Y para que los demás sientan esa seguridad en su casa, en su iglesia, por esa razón Dios nos dice que eres hecho imagen y semejanza mía, y esta madurez yo te estoy diciendo que yo te la voy a dar, porque viene de mí. Todo lo que ocurre proviene de mí. Sabemos que Dios nos da las enfermedades, pero ¿no acaso nos muestra tantas cosas que provienen de Él? Todo proviene realmente de Él. Y es el consejo que este pastor dio, y me dio luz en medio de las tinieblas. Me dio luz en medio de estos pensamientos que no logramos realmente dejarlos cautivos en la presencia de Dios. Bien. Otra parte en la que podemos darnos cuenta que realmente estamos madurando y creciendo, pasamos más tiempo a solas con Dios. Yo, Rose, no puedo saber si tú oras en tu casa. Yo no puedo saber si realmente platicas con Dios. Yo no puedo saber si realmente ayunas cuando estás con Dios y estás a punto de tomar una decisión o hacer algo en tu vida o lo que tú quieras. Yo no puedo saberlo. Él sí lo puede saber. Y la única manera en la que puedes saberlo, obviamente porque es Dios, es estando muchos momentos a solas. ¿Cómo saber que estamos madurando en esa parte? Porque no nos da flojera estar a solas con Dios, porque al contrario queremos y ansiamos estar con Él, platicar con Él, contarle de mi día, orar, levantar las manos, decirle lo que estoy pensando, llorar con Él, pasar tiempo con Él también. ¿Y qué crees? Yo no puedo darme cuenta si oras o no, pero sí se refleja en tu rostro cuando estás teniendo realmente un momento a solas con Dios. Sí se refleja. De verdad te lo digo, sí se refleja. Tenemos un grupo de WhatsApp que le llamamos Irma, a raíz del accidente que tuvo. Y todas las mañanas escribimos algo, ¿no? Como también seguramente cuando alguien pone en el devocional, escribe algo. O en tus propios grupos y escribes algo. Esa parte anima. Cuando Tere pone un mensaje, que ella suele poner como un mensaje posteado ahí, anima. Si alguien te saluda, anima. ¿No creen que si hablamos con Dios diario anima? Que si le pedimos que nos acompañe a diario, por supuesto que anima. Si le oramos, también anima. Si oras realmente con tu pareja, anima. Justo ese es el efecto que hace.
yo me decía después de mi terapia, algo que concluí, si quiero compartirlo y no me da vergüenza, al contrario, me di cuenta de algo en la terapia. Dejé de disfrutar las cosas que hago. ¿Se dan cuenta qué batalla tuve a lo largo de la semana? Dejé de disfrutar las pequeñas y las grandes cosas que hago a lo largo de mi vida, y se lo comenté a mi esposa. Y me dice, pero ¿de dónde viene? A ver, y empezamos a platicar, y lo hablé con mi psicólogo, pero me dio luz en medio de las tinieblas al darme cuenta que esto no es por las personas, es por uno mismo. Dejé de disfrutar al querer abarcar tanto, al querer hacer tantas cosas, cuando ahora sé que tengo que enfocarme en una sola, pero tener ese tiempo a solas con Dios, para poder volver a sonreír, para poder volver a disfrutar. Eso es el efecto de Dios, pasar tiempo con Él, para que las palabras no se las lleve el viento, porque qué bonito es venir a predicar, pero que no crezcas con el paso del tiempo y digas las mismas palabras siempre. Dios es tan bueno que las pruebas también vienen de Él. Amén. Amén. Ya casi voy a terminar, ya casi. ¿Qué otra parte podemos saber escudriñándonos si realmente estamos creciendo? Obediencia. Obediencia. Toleramos menos el pecado, desperdiciamos menos nuestro tiempo, desperdiciamos menos nuestro dinero en tonterías, desperdiciamos menos el Evangelio de Dios. Pero ¿cómo es esto? Porque en obediencia, aunque no tengo ganas, podría ser, vengo a la iglesia. Porque sé que algo quiere Dios decirme. Porque sé que mi espíritu lo necesita, aunque mi mente nomás no quiere, o mi cuerpo tiene flojera. Porque en obediencia, aunque no he perdonado a alguien, ya lo declaré con mi boca, porque sé que el perdón viene de Dios, porque Él primero me ha perdonado a mí para poder perdonar a otro. En obediencia viene unirnos como iglesia, porque lo hicieron cuando estuvo Jesucristo aquí y dio la última cena, dio un mandato. Donde dos o más se unen, ahí está Él. El compartir el Evangelio se trata de dos, no se trata de uno, del llanero solitario. Porque somos el cuerpo de Cristo y uno es brazo, otro es pierna, otro es mente, otro es acción. Eso es obediencia. Porque a veces estaremos parados en algún lugar haciendo algo que no nos gusta, o compartiéndole a alguien que no nos agrada, o siendo obedientes de alguien que nuestra mente cree que no tiene la suficiente madurez o no predica del todo bien. Eso es obediencia. Eso también es una señal. Eso también es esencia de que estás creciendo. Cuando decía, ocupas mejor tu tiempo, vemos menos esas cosas que nos hacen perder el tiempo y nos ocupamos más del otro. Despilfarramos menos el dinero comprando cosas y accionando cosas que ni siquiera necesitamos, y tenemos un proyecto, por ejemplo, de cárcel que lo necesita. O compramos, como decía ahorita Gaby, es una inversión en material de artes, y sí, yo lo entiendo, mi esposa me ha dicho que es carísimo, pero es una buena inversión, porque es para Dios. Una buena inversión, comprar una Biblia para algún joven o niño que no le entiende, pero te la da en cómics. ¿No? Por dar un ejemplo, no menospreciamos el Evangelio. Lo ocupamos mejor, estudiamos mejor,
lo aplicamos mejor, se lo compartimos mejor al otro. No me desespero si aún en mi vida todo parece que va al traste, pero sé que viene de Dios y Él lo está acomodando. Amén. Amén. Ahora sí quiero cerrar este bombardeo de cosas y de ideas con este versículo. Y que la música de fondo no sea de fondo. Que la música de fondo, ya estaban así alertas, ay, ¿por qué no nos dijo que había música de fondo? Que la música de fondo sea, cierra tus ojos, que la música de fondo sea el Espíritu de Dios. Que la música de fondo de este mensaje sea que lo puedas accionar a lo largo de la semana. Que la palabra de Dios realmente te haga crecer y madurar en el Evangelio para poderlo compartir, como Él estuvo aquí esos 3 años, hablando de la grandeza de su Padre, de la misericordia de su Hijo y de lo que vendría, que es su Espíritu Santo. Que sea Él el que transforme esta cerca alrededor de las ovejas de dudas, de dolor, de culpa, de falta de perdón, de miedos. Que sea la cerca construida por la iglesia de Dios, de gente madura en el Evangelio, de gente que no tiene límites, porque la palabra dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza. Y dice Efesios 4, 13, 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Señor, hoy te pido encarecidamente que seas tú en medio de tu iglesia, que seas tú, Señor, en este cambio de mente que necesitamos, de saber y entender que tu Espíritu Santo no está limitado a una estatura física, que no está limitado al poco entendimiento de un bebé, que seas tú realmente el dador de la leche que necesita tu pueblo, el que apenas te está conociendo, pero que sea el alimento sustancioso, Señor, ese que realmente transforma para cubrirlos, para hacerlos crecer, para verlos, Señor, sonreír en tu Evangelio y llegar, Padre, a esa estatura que tanto necesitamos y pregonamos que haremos, Señor, para compartir tu Evangelio. Sé tú en medio de las batallas de mis hermanos, sé tú en esta batalla espiritual que no nos permite crecer. Quita, Señor, murallas, quita falsos pensamientos, quita esa doctrina falsa, Señor, de creer que la santidad, Padre, se puede utilizar conforme nuestro pensamiento limitado. Haz, Señor, de tu gracia este tiempo para realmente ser consciente de lo que hizo tu amado Hijo en esa cruz, que inició la obra y que nos ha permitido continuarla hasta tu segunda llegada, Señor. Sé tú en los pensamientos de cada uno de tus hijos, sé tú en pastor, líder, evangelista, apóstol, profeta, maestro, sé tú en cada líder, sé tú en cada ujier, Señor, sé tú en cada servidor, en audio y video, sé tú en tu iglesia, en la novia, Señor, que estamos vistiendo con estas vestiduras, porque te amamos. Gracias, bendito Dios, por este Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra puesta en este libro. Gracias, Señor, por la victoria puesta en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Rey de Reyes, al Señor de señores. Gracias a quienes nos acompañan en línea. Te mando un fuerte abrazo y que esta palabra tenga un efecto en tu mente y en tu corazón para compartir allá afuera
Amén.